Vamos con Quirón en Escorpio o en casa 8. Obviamente, como se imaginarán, uno de los más intensos, así que vamos a empezar. Obviamente, todos temas de casa 8 y de Escorpio van a tener que ver con sexualidad, nacimiento o muerte, regeneración y abandono o pérdida. O sea, ya se dan cuenta que Quirón en el libro no sonaba tan mal después de Quirón en Escorpio. Empezamos a meternos en cada vez más profundo. Entonces, acá lo que va a pasarle a la persona con Quirón en Escorpio es esto de constantemente revivir heridas. Esto de que todos los signos de agua tienen esta capacidad de volver al pasado. Entonces, las personas con Quirón en Escorpio o en casa 8 van a estar sintiendo muy seguido esto de vuelvo a viejas etapas donde hubo heridas, y todo el tiempo que obviamente que experimentan eso, experimentan un renacer que se da de puertas adentro. Vieron que Escorpio tiene eso del misterio bien marcadito. Obviamente son personas que buscan constantemente, buscan y encuentran transformación personal. Y acá es importante para los Quirones en Escorpio en casa 8, la etapa preverbal. En realidad en casi todos los Quirones vieron que lo dice. Esto de, bueno, ¿qué pasó en esa etapa? Obviamente por ahí muchos no se acuerdan, pero está bueno entender que en esa etapa hubo oscuridad y también luz, como todo lo escorpiano, ¿no? Que uno siempre, que esto es lo que siempre nos enseña Escorpio, y por ahí en muchos casos esto de la etapa preverbal, uno lo ve como que siempre fue todo luz, y por ahí en esa etapa hubo oscuridad que tiene que ver con esto, con esta herida. Obviamente hay contacto, atracción, fanatismo por el tema de la muerte desde chicos, puede incluso haber habido muertes alrededor, obviamente, y hay una clara conciencia con esta fascinación en muchos casos, y todo el tiempo tienen esta percepción de que la vida es frágil, de que todo el tiempo nos podemos morir, como todo buen escorpiano, pero eso los vuelve controladores, porque si todo el tiempo me puedo morir, entonces, por las dudas, tengo que tener todo bajo mi control. Entonces, acá es donde empieza un poco también la resistencia a este Quirón. Bueno, y como el signo de enfrente a Escorpio es Tauro, puede haber una proyección y puede llegar a haber esta dificultad para lograr independencia económica. Todos los signos funcionan en eje, entonces si lo tengo en Escorpio y no siento de todo esto de la muerte, de la fragilidad y la transformación, se puede dar también por el lado taurino. Depende de la carta, como siempre. Obviamente, como Escorpio es el signo del misterio, hay mucha habilidad para esconder lo que sucede. Tendencia a este sentimiento de querer volver a la fuente, al útero materno. En muchos casos también puede haber, igual que en Quirón en Aries o en casa 1, esto del pensamiento suicida. Y acá el consejo para estas personas sería preguntarse qué es lo que debería renacer en mí. O sea, en vez de que todo lo que yo soy tenga que morir, bueno, ¿qué es lo que debería renacer en mí? O sea, siempre hay partes que estamos dejando morir con Quirón en Escorpio y partes que renacen. Entonces siempre va a haber algo que quieran transformar o que se esté transformando, y está bueno ser consciente de eso. Obviamente Quirón en casa 8 es muy inconsciente, entonces es muy difícil por ahí verlo. En Escorpio no es lo mismo que en casa 8. Bueno, entonces acá, obviamente, como les decía recién, muerte y renacimiento en todo lo que tiene que ver con el crecimiento y la evolución personal. O sea, todo el tiempo van a sentir que se están transformando y que son nuevas personas. En muchos casos puede haber miedo a su propio potencial, porque sienten que tienen tanto potencial que puede llegar a ser destructivo. La idea del potencial de Escorpio es que es un potencial de poder. No es, o sea, obviamente que sin conciencia puede llegar a ser destructivo, pero si uno lo usa conscientemente hay mucho poder disponible. Bueno, y también puede haber culpa, paranoia en todas las áreas de la vida, y también esto de creer que no merecen el éxito. Vieron que Escorpio tiene un poco esto de que muchas veces el autoestima no es el mejor,
Entonces también puede haber esto de sentirse menos que los demás y ahí hay que tenerle bastante cuidado a eso. Puede pasar que algunos con Quirón en Escorpio en casa 8 sean supersticiosos al extremo, en el sentido, uy, no viene el colectivo, ya está, el día está arruinado, la semana es una cagada y demás, entonces hay que tener cuidado con eso. También puede haber el pensamiento mágico, que, como decía recién, esto de autoengrandecimiento negativo, o sea, de que la autoestima esté baja. Hay un vínculo acá con la madre, que en todos los casos de planetas en Escorpio puede llegar a ver, esto de fusionarse con ella para evitar el abandono. Vieron que uno de los temas que decíamos al principio era el del abandono y de la falta de contacto justamente, entonces acá también puede haber mucho apego con la madre. Y acá lo mismo, también tiene su ciclo Escorpio, esto de encontrar el punto de deseo, lo obtiene y se aleja. O sea, Escorpio también tiene este ritmo de absorción y repliegue, ¿no? Que hace en casi todos los planetas también en Escorpio. Entonces, el punto de deseo va a ser lo más importante, lo obtiene y después se aleja para que no lo abandonen, porque también el miedo de Quirón en Escorpio es a que me abandonen, a que me abandone algo que prácticamente es parte de mí, entonces por las dudas lo abandono yo, ¿no? Eso también pasa con la luna en Escorpio. Si hay deseo de castigar y de vengarse, puede llegar a ver, porque Escorpio tiene que ver también con eso, primero que nada reconocerlo, es súper importante con este Quirón. Puede haber heridas en la sexualidad que hayan sido reales, o sea, alguna situación de abuso y demás, o fantasía, o sea, algo que hace que en el sexo yo me sienta herido. Obviamente relaciones de poder, relaciones de manipulación, relaciones tóxicas, también vienen por Quirón en Escorpio en casa 8, esto de atraer al poderoso o atraer al que también el que hiere o atraer al herido y yo ser el heridor, ¿no? O sea, acá todos los vínculos son de a dos. Fíjense que todos estos Quirones vienen ya mucho más vinculares. Bueno, y esto que les decía de que Quirón en Escorpio tiene mucho poder, lo importante es entender que el poder no se posee, que uno no es dueño del poder, sino que uno ejerce esa potencia, que esa potencia lo toma y uno es como el vehículo para que esa potencia se manifieste. Ahí es cuando el poder no es destructivo, sino que es potente y es justamente poderoso, pero en el buen sentido. O sea, una persona poderosa puede ser también una persona muy mágica y una persona muy capaz de, por ejemplo, sanar a otros. Entonces, depende para qué uso ese poder. Obviamente, si lo uso para destruir, es un poder negativo, pero si lo uso para sanar y ayudar a otros, es un poder que es lindo. Y entonces, si yo lo trato de poseer y de retener, ahí es donde se empieza a generar más el dolor y el conflicto con este Quirón, porque justamente Escorpio tiene la tendencia a controlar, poseer, manipular. Acá la idea es, ok, vino el poder, me dejo manifestar por ese poder y ejerzo esa potencia en el momento en el que viene. Obviamente es complicado, ¿no? Y lo importante acá es, para manifestar el don, primero hay que ir al corazón de la oscuridad, ¿no? Que supongo que es algo que suelen hacer bastante seguido los Quirones en Escorpio en casa 8. Y lo importante es aprender a ver y aceptar sin querer cambiarlo. Ese es el verdadero don. El tema es cuando uno quiere controlar o cambiar o justamente poseer. La capacidad de tocar fondo y de no rechazar ni a los alegres ni a los tristes, ¿no? O sea, las personas con Quirón en Escorpio tienen esta capacidad de llegar al fondo de la cuestión, pero no por eso enojarse con las personas que no lo hacen, eso es importante. Y esto es la parte más linda, esto de confiar instintivamente en su poder de sanación. Todas las personas con Quirón en Escorpio y en casa 8 son grandes sanadores.
Entonces confíen en que tienen eso, aunque sea inconsciente, está ahí, y que ese poder de destrucción también es un poder de sanación, que lo pueden usar para otros y también para sí mismos. Pero sobre todo, acuérdense que los quirones se sanan, no sé si se sanan, pero por lo menos se canalizan, sería la palabra, poniéndolo al servicio de los demás. Entonces, escuchar a otros, ayudar a otros, asistir a otros. Vieron que Scorpio tiene esto de cuidar a otros de una manera muy, muy buena. De hecho, es el signo de los enfermeros, de los doctores, también Scorpio. Entonces, de niñeras también puede llegar a ser. Entonces, cualquier actividad, incluso de ayuda, digamos, ni siquiera tiene que ser una profesión, sino puede ser algo de ayuda, un voluntariado cada tanto, puede ayudar un montón a que ese poder se canalice y que no me lo lleve a todos mis vínculos también. Y había una recomendación en el libro que es esto de la terapia de renacimiento. Como Scorpio tiene esta sensación de nacer y renacer y morir, hay una terapia que se llama así, terapia de renacimiento, donde se vuelve a simular como una especie de parto dentro del agua. Dicen que es muy fuerte realmente, emocionalmente, pero bueno, se recomienda esto para los que vieron en Scorpio. Ustedes me dirán si se animan o no. Bien, a ver qué dicen, las vi que estaban hablando a full. Ok, es como mudar la piel, cuando crees que ok, ya está, ya mudé, empezás a dar vueltas, zarpado, siempre cambios, hay una fuerza destructiva, y como que no te puedes relajar demasiado en que fluya, porque hay una intensidad ahí latente, claro, que pueda apoyar el más lindo y seguro de los proyectos. Y Paula dice, siempre venganza. Sí, 100% el ciclo. Saltar del barco antes de que se arruine. Estar apasionadamente compenetrado en algo, llegas a tope y luego se necesita un poco de aire, bajar, tomar distancia. Bueno, está buenísimo ya reconocerlo y entender que eso es parte de mi ciclo de Quirón. Y cuando lo pueden empezar a observar ahora ya en la práctica de la vida, ya por ahí podría ir bajando la intensidad de eso que por ahí antes operaba a nivel inconsciente.